El teléfono sonó a las 3 de la tarde de un martes que jamás olvidaré. Era Lilia, la planificadora de bodas de mi hija Sofía. Su voz sonaba incómoda, nerviosa, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito para ella. Había algo en su tono que me hizo detener inmediatamente lo que estaba haciendo en mi oficina y prestar toda mi atención. Señora Miriam, me dijo con una pausa que me heló la sangre, necesito informarle que su hija ha tomado una decisión respecto a la boda. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Después de semanas de silencio extraño de parte de Sofía, después de llamadas no respondidas y mensajes ignorados, presentía que algo terrible estaba por venir. Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía el auricular. Su invitación ha sido cancelada, continuó Lilia, y sentí como si el mundo se detuviera a mi alrededor. Las palabras resonaron en mi cabeza como ecos en una cueva vacía. Sofía me pidió que le dijera que ya no será bienvenida en la ceremonia ni en la recepción. Las palabras me golpearon como puñaladas directas al corazón. Mi propia hija, la niña que había cargado en mis brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, la adolescente por quien había trabajado días de 18 horas para pagarle la mejor educación, me estaba prohibiendo asistir al día más importante de su vida. Pero lo que vino después fue aún peor, mucho peor de lo que mi mente podría haber imaginado. Sin embargo, agregó Lilia con una voz que intentaba sonar profesional pero que no podía ocultar su incomodidad, ella quiere que el depósito de $100,000 que usted pagó se mantenga. Los preparativos continúan según lo planeado, solo que, sin su presencia. La audacia de esas palabras me dejó sin respiración. El silencio que siguió fue ensordecedor. $100,000. Una suma que representaba mucho más que dinero para mí. Era el fruto de años de sacrificio, de levantarme a las 5 de la mañana durante décadas, de construir mis negocios ladrillo por ladrillo, cliente por cliente. Dinero que había entregado con el amor más puro, pensando que estaba invirtiendo en la felicidad de mi hija y en un momento que compartiríamos juntas para siempre. Dinero que simbolizaba mi bendición maternal sobre su nueva vida. ¿Me está diciendo? Le pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma, sintiendo como cada palabra salía medida y controlada, que mi hija quiere quedarse con mi dinero pero sin mi presencia en su boda. Lilia balbuceó algo incoherente sobre entender mi molestia, sobre lo difícil de la situación, pero que esas eran las instrucciones exactas que había recibido de Sofía. Podía escuchar en su voz que ella misma se sentía incómoda siendo la mensajera de semejante traición. En ese momento preciso, mientras procesaba la magnitud de lo que estaba sucediendo, algo se activó dentro de mí. Una fuerza que había estado dormida durante años, esperando el momento preciso para despertar. Una determinación férrea que había forjado durante décadas de trabajo duro y que ahora emergía con una claridad cristalina. Durante 64 años había construido un imperio empresarial desde la nada. Era dueña del salón de eventos más prestigioso de la ciudad, donde se realizaría la boda. Era propietaria del servicio de catering que prepararía cada plato, cada copa de champán. Y también era dueña de los 3 hoteles más elegantes de la zona, donde se hospedarían todos los invitados de fuera de la ciudad. Lilia, le dije con una voz que nunca antes había usado, una voz cargada de autoridad y poder absoluto. Cancele toda la boda. Ahora mismo. Escuché cómo jadeó del otro lado de la línea, completamente sorprendida por mi respuesta. Claramente esperaba llantos, súplicas, ruegos desesperados. Pero no conocía realmente a la mujer con la que estaba hablando. Pero señora Miriam, me dijo con desesperación creciente en su voz, usted no es la novia, no puede cancelar una boda que no es suya. Sus palabras se desvanecieron cuando mi risa suave pero llena de ironía llenó el silencio. No, le respondí, sintiendo como cada palabra salía cargada de un poder que había olvidado que poseía, no soy la novia. Pero soy la dueña del salón donde pensaban celebrarla. Soy la dueña del buffet que iba a alimentar a 300 invitados. Soy la dueña de los hoteles donde habían reservado habitaciones para toda la familia de fuera de la ciudad. Y sobre todo, soy la mujer que pagó cada centavo de esta celebración soñada. Mi voz se hizo más firme con cada palabra. El silencio del otro lado del teléfono me confirmó que Lilia finalmente entendía la magnitud real de la situación. Mi hija había cometido el error más grande de su vida, traicionar a la persona que tenía el control absoluto sobre cada aspecto de su boda perfecta. Pero esta historia comenzó mucho antes de esa llamada devastadora.
Para entender cómo llegamos a este punto de no retorno, necesito contarte sobre los meses anteriores, cuando mi amor maternal me cegó completamente ante las verdaderas intenciones de Sofía. Todo empezó cuando ella llegó a mi casa una tarde de domingo con esa sonrisa que ya debería haber reconocido como peligrosa, esa misma expresión que usaba de niña cuando había roto algo valioso y necesitaba confesármelo. Era octubre del año pasado. Recuerdo perfectamente el momento porque estaba preparando mi famoso guiso de cordero, el mismo que había cocinado para ella durante toda su infancia. Sofía entró a la cocina como un huracán de energía y emoción, sus ojos brillando de una manera que no había visto en años. «Mamá», me dijo tomando mis manos entre las suyas, «tengo la noticia más maravillosa del mundo. Miguel me pidió matrimonio anoche». Mi corazón se llenó de una alegría pura e inmediata. Después de años de relaciones fallidas, de novios que aparecían y desaparecían de su vida sin dejar rastro, finalmente mi hija había encontrado a alguien que quería comprometerse con ella para siempre. La abracé con fuerza, sintiendo como las lágrimas de felicidad rodaban por mis mejillas. «Mi amor», le dije mientras la mecía entre mis brazos, «no sabes cuánto he esperado este momento». Miguel parecía un buen hombre, al menos desde la distancia. Trabajaba en una empresa de consultoría, tenía 32 años, y según Sofía, la amaba profundamente. Lo había conocido en apenas 3 ocasiones durante cenas familiares, y aunque me parecía un poco reservado, atribuí su timidez a los nervios naturales de conocer a la suegra. Ahora me doy cuenta de que su distancia era calculada, que probablemente ya sabía exactamente qué papel jugaría yo en sus planes. «Mamá», continuó Sofía con esa voz suave que reservaba para momentos especiales, «quiero que mi boda sea perfecta. Algo que recordemos toda la vida, algo digno de nuestra familia». Sus palabras me tocaron profundamente. Durante años había sentido que se avergonzaba de nuestros orígenes humildes, de las noches que pasé trabajando en la cocina de mi primer restaurante mientras ella hacía tarea en una mesa del rincón. Escucharla hablar de nuestra familia con orgullo me llenó de esperanza. «Lo que necesites, mi amor», le respondí sin dudarlo ni un segundo. «Tu boda será tan hermosa como tú mereces». En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí darle la celebración más espectacular que hubiera visto jamás. No por vanidad o para impresionar a nadie, sino porque quería demostrarle a mi hija cuánto la amaba, cuánto había esperado este momento de unión entre nosotras. Los días siguientes fueron un torbellino de emoción y planificación. Sofía venía a visitarme constantemente, se quedaba a cenar, me contaba sus sueños sobre el vestido perfecto, sobre las flores que había visto en revistas, sobre la luna de miel que Miguel y ella habían planeado en Europa. Era como si hubiéramos regresado a esos días de su adolescencia cuando me contaba todos sus secretos y yo era su confidente más cercana. Fue durante una de esas conversaciones que mencioné a Lilia. «Conozco a la mejor planificadora de eventos de toda la región», le dije mientras tomábamos té en mi sala. «Ha organizado bodas para los políticos más importantes, para empresarios internacionales. Si queremos que tu boda sea perfecta, ella es la persona indicada». Los ojos de Sofía se iluminaron inmediatamente. La primera reunión con Lilia fue mágica. Su oficina estaba decorada con fotografías de bodas espectaculares, arreglos florales que parecían obras de arte, salones transformados en cuentos de hadas. Lilia tenía una personalidad magnética, hablaba con pasión sobre cada detalle, desde la selección de los manteles hasta la coordinación perfecta de la música con la entrada de la novia. Sofía estaba fascinada, y yo me sentía orgullosa de poder ofrecerle acceso a ese nivel de elegancia y sofisticación. Para una celebración de esta magnitud, nos explicó Lilia mientras revisaba sus carpetas llenas de opciones, necesitaremos un presupuesto inicial de $100,000 como depósito. Esto nos permitirá reservar los mejores proveedores, asegurar las fechas en los venues más exclusivos y comenzar a trabajar en los detalles personalizados. La cifra era considerable, pero representaba exactamente lo que yo había esperado invertir en la boda de mi única hija. Sin dudarlo, saqué mi chequera y escribí el cheque por el monto completo. La sonrisa de gratitud de Sofía cuando vio mi firma en ese papel me llenó de una satisfacción profunda. «Gracias, mamá», me susurró al oído mientras me abrazaba. «Eres la mejor madre del mundo». Esas palabras resonaron en mi corazón como una promesa de reconciliación definitiva entre nosotras. Las semanas siguientes fueron las más felices que había vivido en mucho tiempo. Lilia me llamaba constantemente para consultar detalles, para mostrarme opciones,
para pedirme mi opinión sobre cada aspecto de la celebración. Escogimos flores importadas de Holanda, un menú de 7 tiempos preparado por chefs internacionales, una orquesta de cámara para la ceremonia y una banda de jazz para el baile. Todo tenía que ser perfecto, todo tenía que reflejar el amor que sentía por Sofía. Pero algo extraño comenzó a suceder hacia la 5ª semana de preparativos. Mi hija, que al principio participaba activamente en cada decisión, comenzó a mostrar señales de distancia. Cuando le mostraba las opciones que Lilia y yo habíamos seleccionado, me respondía con monosílabos. Está bien, mamá, lo que tú decidas. Confío en tu criterio. Al principio interpreté estas respuestas como confianza en mi buen gusto, pero gradualmente comencé a sentir que algo más estaba sucediendo. Las llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes. Los domingos familiares, que habían regresado a nuestra rutina durante las primeras semanas de planificación, comenzaron a espaciarse. Cuando preguntaba por Miguel, Sofía me daba respuestas vagas sobre su trabajo, sobre compromisos familiares de él que no me incluían. Lentamente, me di cuenta de que no había vuelto a ver a mi futuro yerno desde el anuncio del compromiso. Una tarde, mientras revisaba las facturas de mis restaurantes en mi oficina, me di cuenta de algo que me inquietó profundamente. No había recibido ni una sola invitación preliminar, ni siquiera un borrador de la lista de invitados. En todas las bodas que había presenciado a lo largo de mi vida, las madres participaban activamente en la selección de invitados, especialmente cuando estaban financiando la celebración. Pero yo parecía estar completamente excluida de esa parte fundamental de la planificación. Llamé a Sofía esa misma noche. Su teléfono sonó varias veces antes de que contestara, y cuando finalmente lo hizo, su voz sonaba distante, casi irritada. «Mamá, estoy ocupada», me dijo sin siquiera preguntarme cómo estaba. «¿Qué necesitas?». La frialdad en su tono me sorprendió tanto que por un momento no supe qué decir. «Solo quería saber sobre la lista de invitados», le dije tratando de mantener mi voz calmada. Lilia me mencionó que necesitaba confirmar algunos detalles con los familiares de mi lado de la familia. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. «Mamá», me respondió finalmente con una voz que no reconocí como la de mi hija, «Lilia se está encargando de todo eso. No te preocupes por los detalles pequeños. Solo relájate y disfruta el proceso». Pero había algo en su tono que me hizo sentir como si estuviera siendo excluida intencionalmente, como si fuera una extraña preguntando por una celebración que no me concernía. Esa conversación me dejó con una sensación extraña en el estómago, como cuando intuyes que algo malo está por suceder pero no puedes identificar exactamente qué es. Durante los días siguientes, intenté llamar a Sofía varias veces más, pero sus respuestas se volvían cada vez más evasivas y cortantes. Era como si estuviera hablando con una desconocida que se veía obligada a tolerarme por cortesía. Una semana después de esa llamada incómoda, decidí hacer algo que nunca antes había hecho: presentarme sin avisar en el apartamento de Sofía. Necesitaba verla cara a cara, necesitaba entender qué estaba sucediendo entre nosotras. El edificio donde vivía era uno de esos complejos modernos con portero y sistema de seguridad, financiado en parte por el dinero que yo le había dado para el enganche años atrás. Cuando toqué el timbre de su apartamento, escuché movimiento adentro, voces susurrando, y luego un silencio prolongado. Finalmente, después de varios minutos que se sintieron eternos, Sofía abrió la puerta. Su expresión cuando me vio no fue de alegría o sorpresa, sino de molestia genuina, como si mi presencia fuera una interrupción no deseada en su día. «Mamá», me dijo sin invitarme a pasar, manteniendo la puerta apenas entreabierta, «no sabía que venías. Estoy ocupada ahora». Pude escuchar voces masculinas provenientes de la sala, y reconocí inmediatamente la voz de Miguel entre ellas. Había otra voz que no conocía, más grave, más autoritaria. «Solo quería verte, mi amor», le dije tratando de sonar casual aunque mi corazón estaba latiendo con fuerza. Han pasado semanas desde que nos sentamos a conversar tranquilamente sobre la boda. Pensé que podríamos tomar un café y repasar algunos detalles. Su expresión se endureció aún más. «Los detalles están bajo control, mamá», me respondió con una frialdad que me cortó como un cuchillo. «Lilia se está encargando de todo. No necesitas preocuparte por nada». Luego, como si hubiera recordado algo importante, agregó: «De hecho, ella te va a llamar pronto para confirmar algunos aspectos finales del pago». Esas palabras me alertaron inmediatamente. «Aspectos finales del pago»,
Le pregunté. Ya entregué el depósito completo. Hay costos adicionales de los que no me informaron. Sofía miró hacia adentro del apartamento, como si estuviera buscando instrucciones de alguien más sobre qué responder. Solo son ajustes menores, me dijo finalmente, pero su voz sonaba nerviosa, insegura. Nada de qué preocuparse. Lilia te explicará todo mejor que yo. Entonces, sin más explicaciones, comenzó a cerrar la puerta. Tengo que irme, mamá. Tenemos una reunión importante. Me quedé parada en el pasillo durante varios minutos después de que la puerta se cerró, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi propia hija me había tratado como a una vendedora no deseada, como a alguien de quien necesitaba deshacerse rápidamente. El contraste con la mujer cariñosa y agradecida que había estado en mi cocina semanas atrás era tan radical que me costaba creer que se tratara de la misma persona. Durante el trayecto de regreso a mi casa, mi mente comenzó a conectar piezas que antes había ignorado. Las llamadas evasivas, la exclusión de las decisiones importantes, la reunión misteriosa en su apartamento, y ahora esta mención de aspectos finales del pago. Todo apuntaba hacia algo que mi corazón de madre no quería aceptar, pero que mi experiencia como empresaria reconocía inmediatamente. Estaba siendo manipulada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo y repasando cada conversación, cada gesto, cada señal que había pasado por alto durante las últimas semanas. Comencé a recordar situaciones del pasado donde Sofía había usado tácticas similares. Acercarse a mí cuando necesitaba algo, mostrar afecto y gratitud hasta obtener lo que quería, y luego distanciarse gradualmente hasta que llegaba el momento de pedir el siguiente favor. A la mañana siguiente, tomé una decisión que cambiaría el curso de toda esta historia. Llamé a mi hijo Ricardo y le pedí que viniera a desayunar conmigo. Ricardo siempre había sido diferente a Sofía, más directo, más honesto, más conectado emocionalmente conmigo. Si algo extraño estaba sucediendo, él sería la persona indicada para ayudarme a entenderlo. Ricardo llegó a mi casa temprano, como siempre hacía cuando yo necesitaba hablar con él. Mientras preparaba café y tostadas, le conté sobre mis sospechas, sobre el comportamiento extraño de Sofía, sobre la sensación creciente de que algo no estaba bien con los preparativos de la boda. Mi hijo me escuchó en silencio, pero pude ver en su expresión que mis preocupaciones resonaban con algo que él también había observado. Mamá, me dijo finalmente, poniendo su mano sobre la mía, tengo que contarte algo que no sabía si debía mencionarte. Su tono serio me hizo preparar mentalmente para lo peor. La semana pasada me encontré con Miguel en el centro comercial. Estaba con un hombre mayor, elegante, que parecía ser su padre. Cuando me vieron, ambos se pusieron muy nerviosos. Ricardo hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mamá, escuché parte de su conversación antes de que me notaran. Estaban hablando sobre dinero, sobre asegurar los fondos, y Miguel mencionó específicamente que la vieja ya había pagado todo. No sabía si debía contártelo, pero ahora que me dices todo esto. Las palabras de mi hijo confirmaron mis peores temores. La vieja. Así se refería el hombre que iba a convertirse en mi yerno a la mujer que estaba financiando su boda perfecta. La humillación que sentí en ese momento fue tan profunda que me costó respirar. No era solo el insulto, era la confirmación de que todo había sido calculado, de que mi amor maternal había sido convertido en una herramienta para obtener dinero. Hay más, continuó Ricardo, y pude ver la tristeza en sus ojos. Después de que me vieron, Miguel se acercó a saludarme. Me preguntó sobre tus negocios, sobre tus propiedades, sobre si tenías otras inversiones. No eran preguntas casuales, mamá. Era como si estuviera evaluando tu patrimonio total. En ese momento entendí que no estaba enfrentando solo la ingratitud de una hija inmadura, sino un plan deliberado y calculado para extraer la mayor cantidad de dinero posible de mí. Miguel no era simplemente un yerno distante, era un cómplice activo en lo que ahora reconocía claramente como una estafa familiar. Ricardo, le dije sintiendo como mi voz se volvía más firme y determinada, necesito que me ayudes a investigar algo. Quiero saber exactamente qué está sucediendo, quién más está involucrado, y cuáles son sus verdaderos planes. Mi hijo asintió inmediatamente, entendiendo la gravedad de la situación. Durante los días siguientes, Ricardo se convirtió en mis ojos y oídos en lugares donde yo no podía estar.
Descubrió que Miguel había estado preguntando a conocidos mutuos sobre mis negocios, sobre mi situación financiera, sobre si tenía otros hijos que pudieran interferir con una futura herencia. También confirmó que Sofía había estado reuniéndose regularmente con personas que ninguno de nosotros conocía, en cafeterías y restaurantes lejos de nuestro círculo familiar habitual. Pero la información más devastadora llegó cuando Ricardo logró hablar con una amiga de la infancia de Sofía, una mujer llamada Ingrid que ahora trabajaba como abogada. Lo que Ingrid le contó a mi hijo me hizo entender que estaba enfrentando algo mucho más serio de lo que había imaginado. «Tu hermana vino a consultarme hace un mes», le dijo Ingrid a Ricardo durante un encuentro casual. Quería saber sobre procedimientos legales para reclamar herencias anticipadas, sobre cómo una hija podría acceder a los bienes de su madre en vida. Me parecieron preguntas muy extrañas, especialmente viniendo de alguien cuya madre está perfectamente sana y activa. Ingrid también le reveló que Sofía había preguntado específicamente sobre los derechos de una nuera en caso de disputas familiares, y sobre cómo proteger activos obtenidos de familiares en caso de conflictos legales futuros. Eran preguntas que solo haría alguien que estaba planeando algo mucho más grande que simplemente obtener dinero para una boda. Esa noche, mientras procesaba toda esta información en la soledad de mi casa, tomé la decisión más difícil de mi vida como madre. Ya no podía seguir fingiendo que esto era solo un malentendido o una fase difícil en nuestra relación. Mi hija había cruzado una línea que no tenía retorno, y yo tenía que protegerme antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando sonó el teléfono con la llamada de Lilia. Después de colgar esa llamada devastadora con Lilia, me quedé sentada en mi oficina durante lo que parecieron horas, aunque el reloj marcaba apenas 15 minutos. Las palabras seguían resonando en mi cabeza como ecos dolorosos. Su invitación ha sido cancelada, pero el depósito se mantiene. La audacia de esa declaración era tan brutal que casi resultaba admirable en su crueldad perfectamente calculada. Pero yo no era la mujer ingenua que Sofía y Miguel creían que era. Durante 40 años había construido un imperio empresarial enfrentando hombres que intentaron engañarme, socios que trataron de estafarme, y competidores que subestimaron mi inteligencia simplemente porque era una mujer. Mi hija había cometido el error fatal de olvidar quién era realmente su madre. Mi primera llamada fue para Ricardo. «Hijo», le dije con una voz más calmada de lo que me sentía por dentro, «necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Y de camino, llama a Ingrid. Dile que requiero sus servicios legales con urgencia extrema». Ricardo no hizo preguntas, simplemente me dijo que estaría conmigo en 20 minutos. Mientras esperaba a mi hijo, comencé a hacer una lista mental de todo lo que tenía bajo mi control. El salón de eventos Jardines de Esperanza, donde se realizaría la ceremonia y la recepción, era mi propiedad desde hacía 15 años. Lo había comprado cuando era apenas un edificio abandonado y lo había transformado en el venue más exclusivo de la ciudad. El servicio de catering Sabores de Miriam era mi primer negocio, el que había construido trabajando 18 horas diarias durante mi juventud. Y los 3 hoteles donde se hospedarían los invitados de fuera de la ciudad eran mis inversiones más recientes y rentables. Sofía había elegido estos lugares no por casualidad, sino porque sabía que pertenecían a su madre y asumió que eso le garantizaba acceso gratuito o con descuentos especiales. Lo que no calculó fue que esa misma conexión me daba el poder absoluto para cancelar todo con una simple llamada telefónica. Ricardo llegó acompañado de Ingrid, que había dejado sus otros compromisos para atender mi emergencia. Ingrid era una mujer de 40 años, elegante y profesional, que había construido su reputación defendiendo casos complejos de disputas familiares y fraudes financieros. Su presencia inmediata me confirmó que entendía la gravedad de la situación. «Señora Miriam», me dijo Ingrid mientras revisaba los documentos que le había preparado, «antes de tomar cualquier acción legal, necesito entender exactamente qué está sucediendo y cuáles son sus objetivos». Su voz era firme pero comprensiva, exactamente lo que necesitaba en ese momento de crisis. Le conté toda la historia desde el principio, el compromiso de Sofía, mi decisión de financiar la boda, el pago del depósito de $100,000, las señales extrañas de distanciamiento, las conversaciones evasivas, la información que Ricardo había descubierto sobre las verdaderas intenciones de Miguel, y finalmente la llamada de Lilia cancelando mi invitación pero manteniendo mi dinero. Ingrid tomaba notas meticulosas mientras hablaba, haciendo preguntas específicas sobre fechas, montos, testigos de conversaciones y documentación disponible. Cuando terminé mi relato, ella se quedó en silencio durante varios minutos, organizando la información en su mente legal. «Señora Miriam»,
me dijo finalmente. Lo que está enfrentando no es solo una disputa familiar. Esto constituye fraude por engaño, apropiación indebida de fondos y posiblemente conspiración para cometer estafa. Su hija y su futuro yerno han orquestado un plan deliberado para obtener su dinero bajo pretextos falsos. Las palabras de Ingrid le dieron nombre legal a lo que mi corazón ya sabía. No era solo una hija ingrata, era una criminal que había usado mis sentimientos maternales como herramienta para robarme. La diferencia era crucial, porque cambiaba completamente mi estrategia de respuesta. ¿Cuáles son mis opciones?, le pregunté, sintiendo como mi voz empresarial reemplazaba gradualmente a la voz de madre herida que había dominado mis emociones durante las últimas semanas. Tiene varias opciones, me respondió Ingrid mientras organizaba sus papeles. Puede proceder legalmente contra Sofía y Miguel por fraude y estafa. Puede cancelar todos los servicios que usted controla para la boda. Puede exigir la devolución inmediata del depósito. O puede combinar todas estas estrategias para máximo impacto. Sus ojos brillaron con una determinación que me hizo sentir que tenía a la aliada perfecta. Pero antes de decidir, continuó Ingrid, necesito preguntarle algo importante. ¿Quiere recuperar a su hija, o quiere enviar un mensaje que ella nunca olvide? La pregunta era directa y brutal, pero necesaria. No tuve que pensarlo mucho. Ingrid, le respondí con una claridad que me sorprendió, mi hija cruzó una línea que no tiene retorno. Ya no estoy tratando con la niña que crié, sino con una mujer que decidió convertirme en su víctima. Quiero justicia completa. Ricardo, que había estado escuchando en silencio, puso su mano en mi hombro. Mamá, me dijo con orgullo en su voz, yo te apoyo completamente. Lo que Sofía está haciendo no tiene perdón. Su respaldo me dio la fuerza final que necesitaba para proceder sin dudas. Ingrid sonrió con una expresión que me hizo entender por qué tenía fama de ser implacable en los tribunales. Perfecto, me dijo. Entonces vamos a diseñar una estrategia que no solo recupere su dinero, sino que también exponga públicamente lo que han hecho, para que todos entiendan exactamente quiénes son Sofía y Miguel. Durante las siguientes 2 horas, los 3 desarrollamos un plan que era tanto brillante como devastador. Primero, Ingrid redactaría una carta legal exigiendo la devolución inmediata del depósito, con la amenaza de procedimientos judiciales por fraude si no cumplían en 24 horas. Segundo, yo cancelaría personalmente todos los servicios para la boda, dejando a Sofía y Miguel sin venue, sin catering y sin alojamiento para los invitados. Tercero, Ricardo se encargaría de informar discretamente a familiares cercanos sobre la verdadera naturaleza del conflicto, para que entendieran que yo no era la villana de esta historia. Pero el elemento más ingenioso del plan era la cronología. En lugar de actuar inmediatamente, esperaríamos hasta una semana antes de la boda, cuando ya fuera demasiado tarde para Sofía y Miguel para encontrar alternativas de la misma calidad. El impacto sería máximo, y la lección, inolvidable. Hay una cosa más, me dijo Ingrid mientras finalizábamos los detalles. Recomiendo que documente todo lo que está sucediendo. Grabe conversaciones telefónicas, guarde todos los mensajes, mantenga registro de todas las transacciones. Si esto llega a los tribunales, necesitaremos evidencia sólida de sus verdaderas intenciones. Esa sugerencia me hizo recordar algo importante. Ingrid, le dije, hay algo que no les he contado. Lilia mencionó que Sofía le dio instrucciones específicas sobre cancelar mi invitación pero mantener el dinero. Eso significa que hay una tercera persona que puede testificar sobre la naturaleza deliberada de este fraude. Los ojos de Ingrid se iluminaron. Excelente punto. Necesitamos hablar con Lilia inmediatamente. Si podemos conseguir que admita que recibió instrucciones específicas para excluirla pero retener su dinero, tendremos evidencia directa de conspiración para cometer fraude. Ricardo se ofreció voluntario para contactar a Lilia. Puedo presentarme como alguien interesado en contratar sus servicios, sugirió. Durante la conversación, puedo mencionar casualmente que escuché sobre un caso donde una madre fue excluida de la boda de su hija, pero mantuvo el financiamiento. Si Lilia confirma los detalles sin saber que soy tu hijo, tendremos testimonio inadmisible, pero muy útil para entender sus métodos. El plan era perfecto. Cada elemento estaba diseñado no solo para recuperar mi dinero y mi dignidad, sino para asegurar que Sofía y Miguel enfrentaran consecuencias reales por sus acciones. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que tenía el control total de la situación.
Pero mientras Ingrid y Ricardo finalizaban los aspectos legales y logísticos, yo comencé a procesar el aspecto emocional de lo que estaba a punto de hacer. Estaba preparándome para declarar la guerra contra mi propia hija, para destruir el día más importante de su vida, para exponerla públicamente como una estafadora y manipuladora. La madre en mí sentía dolor por esa decisión. Pero la mujer que había construido un imperio empresarial sabía que algunas batallas son inevitables, y que cuando alguien te declara la guerra, tu única opción es ganar completamente o perder todo. Sofía había elegido el campo de batalla. Ahora yo elegiría las armas. Los siguientes 3 días fueron los más intensos de mi vida empresarial. Mientras por fuera mantenía mi rutina normal, supervisando mis restaurantes y atendiendo mis hoteles, por dentro era un torbellino de preparativos estratégicos que habrían impresionado a cualquier general militar. Cada llamada telefónica, cada reunión, cada documento firmado era parte de un plan maestro que se estaba desarrollando con precisión clockwork. Ricardo cumplió su misión con Lilia de manera brillante. Se presentó en su oficina como un empresario interesado en contratar sus servicios para la boda de su supuesta hermana. Durante la conversación, mencionó casualmente que había escuchado rumores sobre situaciones complicadas en bodas familiares, donde madres financiaban celebraciones pero luego eran excluidas por conflictos personales. La respuesta de Lilia fue exactamente lo que necesitábamos. No solo confirmó que esas situaciones ocurrían más frecuentemente de lo que la gente imagina, sino que específicamente mencionó un caso reciente donde la madre pagó todo pero la hija decidió que era mejor celebrar sin drama familiar. Cuando Ricardo le preguntó cómo manejaba ella esas situaciones éticamente, Lilia respondió con total naturalidad: mi trabajo es cumplir los deseos de los novios. Si ellos quieren mantener el financiamiento pero cambiar la lista de invitados, yo simplemente ejecuto sus instrucciones. Esas palabras, grabadas discretamente por Ricardo en su teléfono, nos dieron la evidencia perfecta de que Lilia sabía exactamente lo que estaba sucediendo y había decidido ser cómplice activa del fraude. Ya no era solo una mensajera incómoda, era parte integral de la conspiración. Ingrid trabajó día y noche preparando la documentación legal. Redactó una demanda formal por fraude, apropiación indebida y conspiración para cometer estafa. También preparó órdenes de cese y desistimiento para todos mis negocios, documentos que me permitirían cancelar inmediatamente cualquier servicio contratado sin penalidades legales. Cada papel estaba redactado con la precisión de un bisturí, diseñado para causar máximo impacto legal con mínima posibilidad de contraataque. Pero el aspecto más devastador de nuestra estrategia no era legal, sino social. Ricardo se encargó de informar discretamente a familiares clave sobre la situación real. No como chismes maliciosos, sino como información factual que permitiría a cada persona tomar sus propias decisiones sobre cómo proceder. La reacción de mi hermana Lilia fue inmediata y furiosa. ¿Cómo puede Sofía hacerte esto?, me gritó por teléfono cuando Ricardo le contó la historia completa. Después de todo lo que has sacrificado por esa niña, después de todos los años que trabajaste para darle la mejor educación, la mejor vida. Es imperdonable, Miriam. Completamente imperdonable. Mi cuñado Octavio, que siempre había sido más reservado en asuntos familiares, me llamó personalmente para ofrecer su apoyo total. Miriam, me dijo con esa voz grave que usaba para ocasiones serias, si necesitas testigos sobre el carácter de Sofía, sobre las conversaciones que hemos tenido durante años sobre su actitud hacia ti, cuenta conmigo. Lo que está haciendo no es solo robo, es traición familiar. Pero la reacción más impactante vino de mi primo Isaías, que había mantenido una relación cercana con Sofía durante toda su vida adulta. Cuando se enteró de la situación, me confesó algo que me dejó helada. Miriam, Sofía me había comentado hace meses que esperaba independizarse financieramente después de su boda. Cuando le pregunté qué significaba eso, me dijo que había encontrado maneras de asegurar su futuro sin depender de trabajos tradicionales. Ahora entiendo exactamente a qué se refería. Esas conversaciones me confirmaron que el plan de Sofía no era impulsivo ni emocional. Era calculado, premeditado, y había sido discutido con múltiples personas durante meses. Mi hija no había tomado una decisión momentánea en un estado de confusión. Había orquestado deliberadamente una estafa compleja usando mi amor maternal como herramienta principal. El 4.º día después de la llamada de Lilia, decidí que era momento de dar el siguiente paso. Llamé personalmente a cada uno de mis negocios involucrados en la boda y programé reuniones de emergencia con los gerentes.
Era crucial que todos entendieran exactamente lo que estaba sucediendo y estuvieran preparados para la tormenta que se avecinaba. La reunión en Jardines de Esperanza fue la más emotiva. Rómulo, mi gerente de eventos desde hacía 8 años, escuchó la historia completa con una expresión de incredulidad creciente. «Señora Miriam», me dijo cuando terminé de explicarle la situación, «no puedo creer que la señorita Sofía sea capaz de algo así. Siempre pensé que era una joven un poco distante, pero esto es criminal». Le mostré a Rómulo toda la documentación, el cheque de $100,000, las grabaciones de las conversaciones con Lilia, los testimonios de familiares, la evidencia recopilada por Ricardo. Su expresión cambió gradualmente de incredulidad a indignación, y finalmente a determinación férrea. «Señora», me dijo con una voz que no admitía dudas, «usted construyó este lugar con su propio sudor y sacrificio. Nadie, absolutamente nadie, va a usar sus propiedades para estafarla. Cuando usted dé la orden, cancelaremos todo inmediatamente. Y si la señorita Sofía o su novio intentan crear problemas, llamaremos a la policía sin dudarlo». La reunión en Sabores de Miriam tuvo un tono similar. Mi chef ejecutivo, que había trabajado conmigo durante 15 años, conocía perfectamente la historia de sacrificios que había construido el negocio. Cuando le expliqué cómo Sofía estaba intentando usar esos mismos sacrificios para robarme, su lealtad fue inmediata y absoluta. «Doña Miriam», me dijo con el respeto que siempre había caracterizado nuestra relación, «esta cocina existe porque usted trabajó cuando otras personas dormían, porque sacrificó su juventud para construir algo hermoso. Si su propia hija no puede respetar eso, entonces no merece beneficiarse de ello. Tendrá nuestro apoyo completo en lo que decida hacer». Las reuniones en mis 3 hoteles siguieron el mismo patrón. Los gerentes, que me conocían como una empresaria justa pero firme, entendieron inmediatamente la gravedad de la situación y me aseguraron su lealtad total. En menos de 24 horas, tenía un ejército de empleados leales listos para ejecutar cualquier orden que les diera. Pero el momento más poderoso llegó cuando Ingrid me llamó con noticias que cambiarían completamente el alcance de nuestra estrategia. «Miriam», me dijo con una emoción contenida en su voz, «he estado investigando los antecedentes de Miguel, y lo que encontré es increíble». Según su investigación, Miguel había estado involucrado en 2 situaciones similares durante los últimos 5 años. En ambos casos, había seducido a mujeres de familias adineradas, se había comprometido con ellas, había obtenido financiamiento significativo para bodas extravagantes, y luego había cancelado las bodas en el último momento, manteniéndose con una porción de los fondos mediante acuerdos amistosos de separación. «Es un estafador profesional», me explicó Ingrid. «Y Sofía no es su primera víctima, es su cómplice. Los 2 casos anteriores involucran a madres que financiaron bodas y luego fueron excluidas bajo pretextos emocionales. El patrón es idéntico al que están usando contigo». Esta revelación transformó completamente mi perspectiva sobre la situación. No estaba enfrentando solo a una hija ingrata, sino a una organización criminal que había perfeccionado un método específico para estafar a madres vulnerables. Sofía no había sido seducida o manipulada por Miguel, era su socia igualitaria en un negocio de explotación emocional. «Ingrid», le dije sintiendo como mi voz se llenaba de una determinación que nunca antes había experimentado, «quiero que amplíes la demanda. No solo quiero recuperar mi dinero, quiero que estos 2 criminales enfrenten las consecuencias completas de lo que han estado haciendo durante años». «Ya estoy en eso», me respondió con satisfacción evidente. «He contactado a las 2 familias anteriores. Ambas madres están dispuestas a testificar sobre métodos idénticos. Una de ellas incluso conservó grabaciones de conversaciones donde Miguel discute estrategias para maximizar la extracción de fondos familiares». En ese momento entendí que esto ya no era una disputa familiar privada. Era una batalla de justicia que tendría implicaciones mucho más amplias. Mi caso podría ser el que finalmente expusiera a estos estafadores y evitara que victimizaran a otras familias en el futuro. La madre herida que había recibido la llamada de Lilia una semana atrás había desaparecido completamente. En su lugar estaba una mujer de negocios experimentada, una guerrera que había enfrentado adversidades durante décadas, y que ahora tenía un propósito claro, justicia total. Sofía había elegido la guerra. Ahora entendería lo que significaba luchar contra una enemiga que tenía experiencia, recursos, y más importante aún, la razón absoluta de su lado.
El momento decisivo llegó exactamente una semana antes de la fecha programada para la boda. Había calculado el timing con precisión militar, lo suficientemente cerca para que Sofía y Miguel no pudieran encontrar alternativas de calidad similar, pero con tiempo suficiente para que la humillación pública fuera completa y devastadora. Era un martes por la mañana, y yo estaba en mi oficina principal revisando los últimos detalles cuando decidí que había llegado la hora de ejecutar el plan. Mi primera llamada fue para Lilia. Cuando contestó, su voz sonaba relajada y profesional, probablemente revisando los últimos preparativos para lo que creía sería una boda perfecta en 6 días. «Buenos días, señora Miriam», me dijo con esa falsa cortesía que ahora reconocía como parte de su actuación. «¿En qué puedo ayudarla hoy?» «Lilia», le respondí con una voz que mantenía un tono neutro pero firme. «Necesito informarle que todos los servicios relacionados con la boda de mi hija han sido cancelados efectivamente desde este momento». El silencio que siguió fue tan profundo que por un momento pensé que la llamada se había cortado. «¿Perdón?», me dijo finalmente, y pude escuchar la confusión genuina en su voz. «No entiendo, señora Miriam. ¿Hay algún problema que podamos resolver?» Su tono había cambiado completamente, ahora sonaba nerviosa, casi desesperada. «El problema», le expliqué con una calma que contrastaba deliberadamente con su creciente pánico, «es que usted participó conscientemente en un fraude para obtener mi dinero mientras me excluía de la celebración que yo estaba financiando. Eso no solo es éticamente repugnante, sino legalmente criminal». Pude escuchar cómo Lilia respiraba agitadamente del otro lado de la línea. «Señora Miriam», me dijo con una voz que intentaba sonar conciliadora, «yo solo seguí las instrucciones que me dieron. Si hay un malentendido familiar, estoy segura de que podemos encontrar una solución que satisfaga a todos». «No hay malentendido», le respondí, sintiendo como cada palabra salía cargada de autoridad absoluta. «Hay documentación completa de su participación consciente en este esquema. Tengo grabaciones de conversaciones donde usted admite que estas situaciones ocurren frecuentemente, y que su política es cumplir los deseos de los novios, sin importar la legalidad o moralidad de esos deseos». El silencio que siguió fue aún más largo. Cuando Lilia finalmente habló, su voz había perdido toda pretensión de profesionalismo. «Señora Miriam», me dijo con una desesperación evidente, «por favor no haga esto. Mi reputación, mi negocio, todo se arruinaría si esto se hace público. Puedo devolver su depósito inmediatamente, podemos cancelar todo discretamente». «Su reputación», le dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma, «debería haberse arruinado hace mucho tiempo. Una planificadora de eventos que participa conscientemente en estafas familiares no merece tener clientes. Espere recibir documentación legal en las próximas horas». Después de colgar con Lilia, hice las llamadas más satisfactorias de toda esta experiencia. Una por una, contacté a los gerentes de mis 3 negocios principales involucrados en la boda y les di la orden que habían estado esperando: cancelen todo inmediatamente. Efectivo desde este momento. La reacción en Jardines de Esperanza fue de satisfacción profesional mezclada con justicia personal. Rómulo me confirmó que el salón tenía múltiples solicitudes en lista de espera para esa fecha, así que cancelar el evento de Sofía no representaba ninguna pérdida económica. «Señora Miriam», me dijo con evidente satisfacción, «será un placer informar a la señorita Sofía que sus servicios han sido descontinuados por falta de pago y conducta inapropiada hacia la propietaria». El chef ejecutivo de sabores de Miriam fue aún más directo. «Doña Miriam», me dijo con una determinación férrea, «hemos cancelado la orden completa. Los ingredientes especiales que habíamos importado serán utilizados para nuestro menú regular de la semana. Si la señorita Sofía o su novio aparecen aquí el día de la supuesta boda, serán tratados como cualquier cliente walk-in, sin reservaciones y sin servicios especiales». Los gerentes de mis hoteles confirmaron que las reservaciones grupales habían sido canceladas y que las habitaciones serían liberadas para otros huéspedes. «Señora Miriam», me informó el gerente del hotel principal, «ya hemos comenzado a contactar a otros clientes en lista de espera. Para el fin de semana, todas las habitaciones estarán ocupadas por huéspedes que realmente aprecian nuestros servicios». Pero el verdadero momento de catarsis llegó cuando decidí llamar directamente a Sofía. Era importante que escuchara la noticia de mi propia voz, que entendiera exactamente quién había orquestado la destrucción de sus planes perfectos.
Marqué su número con una tranquilidad que contrastaba completamente con la tormenta emocional que había vivido durante las últimas semanas. Sofía contestó al tercer timbrazo, y su voz sonaba relajada, probablemente disfrutando de lo que pensaba era su victoria completa sobre su madre ingenua. «Hola, mamá», me dijo con un tono que intentaba sonar casual, pero que no podía ocultar una satisfacción subyacente. «¿Cómo estás?» «Estoy muy bien, Sofía», le respondí con una serenidad que inmediatamente cambió el tono de la conversación. «De hecho, te estoy llamando para informarte sobre algunos cambios en los planes de tu boda». Pude escuchar cómo su respiración se aceleró ligeramente, probablemente intuyendo que algo importante estaba por venir. «¿Qué tipo de cambios?», me preguntó, y ahora su voz sonaba cautelosa, alerta. «Bueno», le dije tomándome mi tiempo para saborear cada palabra, «resulta que todos los servicios para tu boda han sido cancelados. El salón, el catering, los hoteles para los invitados, todo. Efectivo inmediatamente». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar su respiración agitada a través del teléfono. «¿Qué quieres decir con cancelados?», me preguntó finalmente, y pude detectar el pánico comenzando a filtrarse en su voz. «Quiero decir exactamente eso», le respondí con una calma deliberada. Cuando decides excluir a la propietaria de los Venus de su propia inversión, cuando intentas robar $100,000 usando manipulación emocional, cuando conviertes el amor maternal en una herramienta para estafas, las consecuencias son inevitables. «Mamá», me dijo con una voz que ahora temblaba visiblemente, «no entiendes la situación. Había razones para esas decisiones. Había». Pero la interrumpí antes de que pudiera continuar con sus mentiras. «Sofía», le dije con una autoridad que había perfeccionado durante décadas de dirigir negocios, «entiendo la situación perfectamente. Entiendo que tú y Miguel han estado operando un esquema de estafas familiares durante años. Entiendo que yo no soy tu primera víctima, sino simplemente la más reciente en una serie de madres que han sido manipuladas y robadas usando exactamente los mismos métodos». El silencio que siguió fue diferente. Ya no era confusión o pánico. Era el silencio de alguien que acababa de darse cuenta de que su juego había sido completamente expuesto. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda pretensión de inocencia. «¿Qué quieres?», me preguntó con una frialdad que confirmó todo lo que había descubierto sobre su verdadera naturaleza. «Quiero justicia», le respondí sin dudarlo. «Quiero que tú y Miguel enfrenten las consecuencias legales completas de lo que han estado haciendo. Quiero que las otras familias que han victimizado obtengan la justicia que merecen. Y quiero asegurarme de que nunca más puedan usar el amor maternal como herramienta para robar». «Estás cometiendo un error», me dijo con una voz que ahora sonaba amenazante. «Esto va a destruir a toda la familia. Los invitados, los gastos ya hechos, la humillación pública. ¿Realmente quieres ser responsable de todo eso?». Su intento de hacerme sentir culpable por las consecuencias de sus propias acciones me confirmó que había tomado la decisión correcta. «Sofía», le dije con una firmeza final, «yo no soy responsable de nada de esto. Tú elegiste este camino cuando decidiste convertirme en tu víctima. Ahora vas a descubrir lo que sucede cuando intentas estafar a alguien que tiene más experiencia, más recursos y más determinación de la que calculaste». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, sintiendo una liberación que no había experimentado en meses. La conversación había confirmado todo lo que necesitaba saber. Sofía no sentía remordimiento, no había sido manipulada por Miguel y no tenía intención de cambiar su comportamiento. Era exactamente la criminal que la evidencia había demostrado que era. Las siguientes 48 horas fueron un espectáculo de caos absoluto que observé desde mi oficina con una satisfacción que jamás pensé que sería capaz de sentir hacia el sufrimiento de mi propia hija. Era como ver una tormenta perfecta desarrollarse exactamente como había sido pronosticada, con cada elemento destructivo ocurriendo en la secuencia precisa que habíamos calculado. La primera señal del desastre vino cuando Lilia comenzó a llamar desesperadamente a todos mis negocios, intentando negociar algún tipo de arreglo que pudiera salvar la boda. Rómulo me informó que había recibido 6 llamadas en 2 horas, cada una más desesperada que la anterior. «Señora Miriam», me contó con una mezcla de diversión y disgusto. Primero ofreció pagar el doble de la tarifa original, luego el triple. En la última llamada estaba suplicando, literalmente suplicando, que reconsideráramos por razones humanitarias. El chef ejecutivo de Sabores de Miriam reportó interacciones similares. «Doña Miriam»,
me dijo durante nuestra conversación diaria, la planificadora vino personalmente esta mañana con la señorita Sofía. Fue una escena muy incómoda. Su hija estaba prácticamente llorando, rogando que preparáramos al menos un menú básico para 50 personas. Cuando les expliqué que nuestros servicios habían sido cancelados permanentemente para este evento, la señorita Sofía comenzó a gritar que era injusto y que yo no entendía la situación familiar. Pero la información más reveladora vino de mis hoteles. El gerente del hotel principal me contó algo que me hizo entender la verdadera magnitud del impacto que habíamos causado. Señora Miriam, me dijo con evidente satisfacción, Miguel apareció aquí ayer por la tarde con otro hombre mayor, probablemente su padre. Estaban muy alterados, preguntando sobre alternativas, sobre la posibilidad de mantener al menos algunas habitaciones. Cuando les expliqué que todas las reservaciones habían sido canceladas sin posibilidad de reinstalación, el hombre mayor le gritó a Miguel en el lobby. Escuché claramente que le decía, te dije que esta estrategia era demasiado arriesgada con esta mujer. Esas palabras me confirmaron que el padre de Miguel no solo conocía el esquema, sino que había participado activamente en su planificación. No era solo un novio estafador con una cómplice, era una operación familiar multigeneracional dedicada a explotar madres vulnerables. El alcance de la conspiración era aún más amplio de lo que habíamos descubierto inicialmente. Ricardo me mantuvo informada sobre el estado emocional de Sofía a través de conocidos mutuos que comenzaron a contactarlo cuando se enteraron de la cancelación repentina de la boda. Mamá, me contó durante una de nuestras conversaciones nocturnas, Sofía está en pánico total. Ha estado llamando a todos los familiares, tratando de presentar la situación como si tuvieras enloquecido por celos o resentimiento. Pero nadie le está creyendo. La razón por la cual nadie le creía era simple. Yo había sido estratégica en revelar información durante las semanas anteriores. Los familiares ya conocían los hechos básicos del fraude, así que cuando Sofía comenzó a circular versiones contradictorias, su credibilidad se desplomó inmediatamente. Mi hermana Lilia fue particularmente directa en su rechazo a las mentiras de Sofía. Miriam, me contó por teléfono, tu hija me llamó llorando, diciendo que habías tenido una crisis emocional y que habías cancelado todo por un malentendido familiar. Cuando le pregunté específicamente sobre el depósito de $100,000 y sobre por qué te habían excluido de la boda, no pudo dar una explicación coherente. Solo repetía que las cosas eran complicadas y que yo no entendía la situación completa. Octavio fue aún más brutal en su análisis. Miriam, me dijo durante una cena familiar improvisada, Sofía y Miguel vinieron a nuestra casa anoche, rogando que los ayudáramos a convencerte de que reconsideraras. Fue patético. Miguel intentó explicar que había malentendidos sobre sus intenciones, que todo era un conflicto de comunicación. Cuando le pregunté directamente por qué habían excluido a la persona que estaba pagando todo, se puso nervioso y comenzó a contradecirse en sus respuestas. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando Ingrid me informó sobre la reacción de Miguel cuando recibió la documentación legal formal. Miriam, me dijo con evidente satisfacción profesional, enviamos los papeles a la dirección de Miguel ayer por la mañana. 2 horas después, recibí una llamada de un abogado que se identificó como su representante legal. Era obvio que Miguel había entrado en pánico y había contratado ayuda legal inmediatamente. ¿Qué tipo de respuesta ofrecieron?, le pregunté, aunque ya podía imaginar la estrategia que intentarían usar. Exactamente lo que esperábamos, me respondió Ingrid con una sonrisa audible en su voz. Negación completa de cualquier actividad fraudulenta, alegaciones de que esto es una disputa familiar emocional, y una oferta de devolver el depósito si retiramos todas las acusaciones legales. Es la respuesta estándar de alguien que sabe que está atrapado pero espera escapar con una solución financiera simple. ¿Cuál fue tu respuesta?, le pregunté, aunque ya conocía la determinación de Ingrid. Le dije que esta no es una disputa familiar que se resuelva con dinero, me respondió con satisfacción evidente. Le expliqué que tenemos evidencia de un patrón de comportamiento criminal que abarca múltiples víctimas durante varios años, y que nuestro objetivo es justicia completa, no solo recuperación financiera. Su respuesta fue muy reveladora. Me preguntó específicamente cuántas otras supuestas víctimas estábamos representando. Esa pregunta me confirmó que Miguel sabía exactamente cuántas familias había victimizado y estaba calculando el alcance potencial de su exposición legal. No era la respuesta de un inocente sorprendido por acusaciones falsas.
Era la reacción de un criminal experimentado evaluando el daño a su operación. Durante esos días de caos, también comencé a recibir llamadas inesperadas que me llenaron de una satisfacción profunda. Varias madres que habían escuchado sobre mi situación a través de conocidos mutuos me contactaron para compartir experiencias similares. No eran víctimas directas de Miguel y Sofía, pero habían enfrentado manipulaciones parecidas de parte de otros hijos o familiares. Señora Miriam, me dijo una mujer llamada Clara durante una de esas conversaciones, lo que usted está haciendo es inspirador. Durante años permití que mi hijo me manipulara emocionalmente para obtener dinero, siempre con promesas de cambio que nunca se materializaron. Escuchar cómo usted se defendió me está dando valor para establecer mis propios límites. Otra madre, María Elena, fue aún más específica. Señora Miriam, me contó, mi hija y su esposo intentaron algo muy similar hace 2 años. Me pidieron financiamiento para su boda, pero cuando comencé a hacer preguntas sobre la participación de la familia de él, me excluyeron gradualmente de las decisiones. Desafortunadamente, yo no tuve el valor que usted tuvo para enfrentarlos. Perdí el dinero y la relación de todos modos. Estas conversaciones me hicieron entender que mi situación no era un caso aislado, sino parte de un problema social más amplio donde el amor parental está siendo sistemáticamente explotado por hijos sin escrúpulos. Mi decisión de luchar públicamente estaba resonando con madres que habían sufrido abusos similares, pero habían permanecido en silencio por vergüenza o miedo. El 4.º día después de las cancelaciones, Ricardo me trajo la noticia que había estado esperando. Mamá, me dijo con una sonrisa que no había visto en su rostro durante meses, tengo información de que Sofía y Miguel están considerando huir de la ciudad. Un amigo los vio en el banco ayer, aparentemente intentando liquidar cuentas y transferir fondos. Están en pánico total. Esa información me confirmó que entendían perfectamente la seriedad de su situación legal. No eran víctimas inocentes de un malentendido familiar, eran criminales que habían sido expuestos y estaban considerando la fuga como opción para evitar las consecuencias. Ricardo, le dije sintiendo como mi determinación se solidificaba aún más, informa inmediatamente a Ingrid sobre estos movimientos. Si intentan huir, queremos que haya documentación legal que demuestre conciencia de culpabilidad. El juego había cambiado completamente. Ya no estaba enfrentando a una hija rebelde, sino persiguiendo a criminales en fuga. Y tenía todos los recursos necesarios para asegurarme de que la justicia fuera completa e inevitable. El viernes por la mañana, exactamente un día antes de lo que debería haber sido la boda de Sofía, recibí una llamada que cambiaría completamente el tono de toda esta historia. Era Ricardo, pero su voz sonaba diferente, más seria y preocupada de lo que había estado durante todas las semanas de planificación estratégico que habíamos compartido. Mamá, me dijo con una gravedad que inmediatamente captó toda mi atención. Necesito que vengas a mi casa inmediatamente. Sofía está aquí, y hay algo que necesitas ver antes de tomar cualquier decisión final. Su tono me hizo entender que algo fundamental había cambiado en la dinámica de toda la situación. Conduje hasta la casa de Ricardo con una mezcla de curiosidad y cautela. Durante las últimas semanas había desarrollado una coraza emocional que me protegía de cualquier manipulación adicional de parte de Sofía, pero la urgencia en la voz de mi hijo me hizo preguntarme si había algún elemento de la historia que no había considerado completamente. Cuando llegué, encontré a Sofía sentada en la sala de Ricardo, pero era una versión completamente diferente de la mujer que había conocido durante los últimos meses. Su cabello estaba despeinado, su maquillaje corrido por lágrimas recientes, y su postura corporal mostraba una derrota total que contrastaba dramáticamente con la arrogancia calculada que había mostrado durante nuestras últimas conversaciones. Mamá, me dijo levantándose inmediatamente cuando me vio entrar, y pude notar que sus manos temblaban visiblemente. Gracias por venir. Sé que no merezco que me escuches después de todo lo que ha pasado, pero hay cosas que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde. Ricardo me hizo un gesto para que me sentara, pero mantuve cierta distancia física de Sofía. Las últimas semanas me habían enseñado a ser cautelosa con cualquier demostración emocional de su parte, porque había aprendido que era experta en usar sus lágrimas como herramienta de manipulación. Habla, le dije con una voz neutral que no revelaba nada sobre mis sentimientos internos. Pero quiero que sepas que cualquier cosa que digas será documentada y potencialmente usada en procedimientos legales. Ya no hay conversaciones privadas entre nosotras. Sofía se limpió las lágrimas con una servilleta que Ricardo le había dado, y durante varios segundos pareció luchar internamente sobre cómo comenzar su explicación.
Finalmente, con una voz quebrada que sonaba genuinamente diferente a todo lo que había escuchado de ella recientemente, comenzó a hablar. «Mamá», me dijo, «todo lo que has descubierto sobre Miguel es verdad. Pero hay algo que no sabes, algo que yo misma no entendí completamente hasta hace 2 días». Hizo una pausa, como si reuniera valor para continuar. Yo no era su socia voluntaria. Era su víctima también. La afirmación me sorprendió, pero mantuve mi expresión neutral. Durante las últimas semanas había escuchado tantas versiones contradictorias de la verdad que ya no reaccionaba automáticamente a ninguna revelación nueva. «Explícate», le dije simplemente. Sofía respiró profundamente y comenzó a contar una historia que, si era verdadera, cambiaría fundamentalmente mi comprensión de toda la situación. Según su relato, Miguel había comenzado a manipularla psicológicamente desde los primeros meses de su relación, usando técnicas sofisticadas de control mental que había perfeccionado con víctimas anteriores. Al principio, me explicó con una voz que se quebraba regularmente, todo era perfecto. Miguel era atento, cariñoso, me hacía sentir como la mujer más especial del mundo. Pero gradualmente comenzó a hacer comentarios sobre nuestra familia, sobre cómo tú siempre me habías controlado, y cómo yo nunca podría ser verdaderamente independiente mientras dependiera de tu aprobación. Continuó explicando cómo Miguel había sembrado sistemáticamente dudas sobre mi amor maternal, sugiriendo que mi generosidad era en realidad una forma de control emocional, y que mi participación en la boda sería una manera de robarle protagonismo en el día más importante de su vida. «Mamá», me dijo con lágrimas frescas corriendo por sus mejillas, él me convenció de que excluirte de la boda era un acto de independencia adulta, una manera de demostrar que podía tomar decisiones sin tu influencia. Me hizo creer que mantener tu financiamiento, pero tomar control de las decisiones, era una forma madura de manejar la situación. Ricardo, que había estado escuchando en silencio, finalmente intervino. «Mamá», me dijo, «hay más. Cuéntale sobre lo que descubriste anteayer». Sofía miró a su hermano con gratitud antes de continuar. «Mamá, encontré documentos en el apartamento de Miguel. Fotografías, cartas, recibos. Evidencia de que había estado investigando nuestra familia durante meses antes de siquiera conocerme. Sabía sobre tus negocios, sobre tu patrimonio, sobre las propiedades que poseías. Nuestro encuentro casual en ese café no fue casual. Me había estado siguiendo durante semanas». La información era devastadora, pero mantuve mi compostura. «¿Tienes evidencia de eso?», le pregunté. Ricardo se levantó y trajo una caja llena de documentos. «Sofía los trajo ayer», me explicó. Cuando Miguel salió del apartamento para reunirse con sus abogados, ella registró sus pertenencias y encontró todo esto escondido en una caja fuerte que él pensaba que ella no conocía. Examiné los documentos con creciente asombro. Había fotografías mías tomadas sin mi conocimiento durante actividades rutinarias como salir de mis restaurantes o caminar por centros comerciales. Había copias de artículos de periódicos sobre mis negocios, registros públicos sobre mis propiedades, y lo más perturbador, había un cuaderno con notas manuscritas que detallaban mi rutina diaria y mis vulnerabilidades emocionales identificables. Una página específica me heló la sangre. Era un análisis psicológico amateur de mi personalidad, con observaciones como: sujeto muestra fuerte necesidad de aprobación de hija. Culpabilidad maternal puede ser explotada efectivamente. Aislamiento social aparente sugiere dependencia emocional de familia. Generosidad financiera histórica indica patrón establecido de usar dinero para mantener relaciones. «Sofía», le dije después de revisar varios documentos, «esto confirma que Miguel es un depredador sofisticado. Pero no explica por qué participaste activamente en excluirme mientras mantenías mi financiamiento. Esa decisión específica requería tu cooperación consciente». Sofía se cubrió la cara con las manos antes de responder. «Mamá, hay algo más que necesitas saber sobre Miguel. Algo que me da vergüenza admitir, pero que explica por qué no pude resistir sus manipulaciones». Hizo una pausa larga y dolorosa. Él tenía información comprometedora sobre mí. Cosas que había hecho en el pasado, errores financieros, decisiones de las que me avergonzaba. Me chantajeó emocionalmente amenazando con revelarte todo si no cooperaba completamente con sus planes. Ricardo me miró con una expresión que mezclaba compasión por su hermana e indignación por la situación completa. «Mamá», me dijo,
Sofía finalmente entendió que Miguel nunca iba a dejar de manipularla, sin importar cuánto cooperara. Por eso decidió traerte toda esta evidencia. Durante los siguientes 30 minutos, Sofía me contó una historia de manipulación psicológica que era tanto más sofisticada como más cruel de lo que había imaginado. Miguel había usado técnicas de aislamiento, chantaje emocional y control financiero para convertirla en una herramienta involuntaria de su estafa. Pero lo más importante era que ahora tenía acceso a evidencia directa de las actividades criminales de Miguel, incluyendo contactos con otras víctimas, planes para estafas futuras, y lo más revelador, correspondencia con su padre que confirmaba que esta era una operación familiar multigeneracional. Sofía, le dije finalmente, después de procesar toda la información, si esta historia es verdadera, entonces tú también eres una víctima de Miguel. Pero eso no cambia el hecho de que participaste en intentar defraudarme. La victimización no excusa la participación en crímenes. Lo sé, mamá, me respondió con una humildad que no había visto en ella durante años. No estoy pidiendo perdón inmediato. Estoy pidiendo la oportunidad de ayudarte a asegurar que Miguel enfrente las consecuencias completas de lo que ha hecho, no solo a nosotras, sino a todas sus víctimas. Miré a Ricardo, que asintió ligeramente. Mamá, me dijo, creo que Sofía puede ser una aliada valiosa para exponer completamente la operación de Miguel. Tiene acceso a información que nosotros nunca podríamos obtener legalmente. Era una decisión difícil. Parte de mí quería mantener la distancia emocional que había construido para protegerme. Pero la evidencia que Sofía había traído era invaluable para asegurar justicia completa. Sofía, le dije finalmente, voy a considerar tu propuesta. Pero hay condiciones no negociables. Las condiciones son simples pero absolutas, le dije a Sofía mientras la miraba directamente a los ojos, asegurándome de que entendiera la seriedad de lo que estaba por decir. Primero, toda la evidencia que has traído será entregada inmediatamente a Ingrid para su verificación legal. Segundo, cooperarás completamente con las autoridades, incluyendo testificar contra Miguel sin importar las consecuencias personales. Tercero, el depósito de $100,000 será devuelto inmediatamente, sin condiciones. Y cuarto, después de que este caso legal termine, tú y yo tendremos una conversación muy larga sobre el futuro de nuestra relación. Sofía asintió sin dudarlo. Acepto todas tus condiciones, mamá, me dijo con una voz que sonaba genuinamente arrepentida. Solo quiero que sepas que entiendo completamente si decides que nunca puedes perdonarme. Lo que hice fue imperdonable, sin importar las circunstancias que me llevaron a hacerlo. Ricardo se ofreció a contactar inmediatamente a Ingrid para organizar una reunión de emergencia. Era sábado por la mañana, el día que originalmente habría sido la boda de Sofía, pero en lugar de una celebración familiar, estábamos organizando el contraataque legal más complejo de mi vida. Ingrid llegó a la casa de Ricardo 2 horas después, acompañada de un especialista en evidencia digital y un investigador privado que había trabajado con ella en casos similares. La transformación de mi sala familiar en una oficina legal improvisada habría sido cómica en otras circunstancias, pero la gravedad de la situación le daba un aire de urgencia profesional. Señora Miriam, me dijo Ingrid después de revisar los documentos que Sofía había traído, esto es extraordinario. No solo confirma todo lo que habíamos sospechado sobre Miguel, sino que proporciona evidencia de una red criminal mucho más extensa de lo que habíamos imaginado. El especialista en evidencia digital estaba particularmente emocionado por un teléfono celular que Sofía había logrado obtener del apartamento de Miguel. Señoras, nos dijo mientras conectaba el dispositivo a su equipo de análisis, este teléfono contiene correspondencia con al menos 12 familias diferentes durante los últimos 3 años. Es como tener acceso al archivo completo de una operación criminal organizada. Durante las siguientes 4 horas, mientras los expertos procesaban la evidencia, Sofía me contó detalles adicionales sobre los métodos de Miguel que me hicieron entender la verdadera sofisticación de su operación. No era simplemente un estafador oportunista, era un predador que había estudiado psicología aplicada específicamente para explotar vulnerabilidades familiares. Mamá, me explicó Sofía, Miguel tenía perfiles detallados de diferentes tipos de madres y las estrategias específicas que funcionaban mejor con cada personalidad. Para madres empresarias como tú, su enfoque era sembrar dudas sobre el control versus la generosidad. Para madres más tradicionales, usaba culpabilidad sobre la independencia de sus hijas. Era sistemático y científico en su crueldad.
La información más devastadora vino cuando el investigador privado confirmó que habían identificado al menos 8 familias que habían sido victimizadas usando métodos casi idénticos. Señora Miriam, me informó, no solo tenemos múltiples víctimas dispuestas a testificar, sino que también hemos identificado el patrón geográfico de las estafas. Miguel y su padre se mudaban estratégicamente entre ciudades cada 18 meses para evitar que las víctimas se conocieran entre sí. Ingrid estaba elaborando una estrategia legal que iba mucho más allá de mi caso individual. Miriam, me dijo con una determinación feroz, esto ya no es solo sobre recuperar tu dinero o obtener justicia personal. Tenemos la oportunidad de desmantelar completamente una operación criminal que ha estado activa durante al menos 5 años y ha robado cientos de miles de dólares de familias vulnerables. Pero el momento más emotivo del día llegó cuando Sofía finalmente se quebró completamente y me contó la verdad más dolorosa de todas. Mamá, me dijo a través de lágrimas que parecían genuinas por primera vez en meses, la razón por la que Miguel me eligió como objetivo no fue casual. Él sabía que yo tenía problemas con nuestra relación, que me sentía inadecuada comparada contigo, que había desarrollado resentimiento por tu éxito mientras yo luchaba por encontrar mi propia identidad. Continuó explicando cómo Miguel había identificado y explotado sistemáticamente cada inseguridad personal que ella tenía, convirtiéndolas en armas contra mí. Él me hizo creer que tú nunca me habías visto como una adulta capaz, que tu generosidad era en realidad una forma de mantenerme dependiente, que financiar mi boda era tu manera de controlar hasta los detalles más íntimos de mi vida. Esas revelaciones me hicieron entender que Miguel no había sido solo un estafador, sino un manipulador psicológico que había identificado y explotado las grietas naturales que existen en muchas relaciones madre-hija. Había convertido el amor complicado pero real entre nosotras en una herramienta para destruir a ambas. Sofía, le dije después de un largo silencio, entiendo que fuiste manipulada, pero también necesito que entiendas algo. Sin importar las técnicas que Miguel usó, tú tomaste decisiones conscientes que me lastimaron profundamente. La manipulación explica tus acciones, pero no las excusa completamente. Lo entiendo completamente, mamá, me respondió con una humildad que no había visto en ella desde que era adolescente. No estoy pidiendo perdón inmediato. Estoy pidiendo la oportunidad de probar que he aprendido de este error catastrófico y que puedo ser la hija que siempre debía haber sido. Al final de ese día extraordinario, Ingrid había compilado un caso legal que no solo recuperaría mi dinero, sino que probablemente resultaría en sentencias de prisión significativas para Miguel y su padre. Pero más importante aún, habíamos identificado y contactado a suficientes víctimas para asegurar que esta operación criminal nunca podría victimizar a otra familia. Señora Miriam, me dijo Ingrid mientras empacaba los documentos finales, en 30 años de práctica legal, nunca he visto un caso donde la víctima no solo recuperara todo lo que perdió, sino que también lograra justicia tan completa para múltiples familias. Su decisión de luchar en lugar de simplemente aceptar la pérdida ha resultado en algo mucho más grande que justicia personal. 3 meses después, mientras escribo esta historia desde mi oficina, puedo ver los resultados completos de esa decisión de luchar. Miguel fue sentenciado a 8 años de prisión por múltiples cargos de fraude y estafa. Su padre recibió 5 años como cómplice. Lilia perdió su licencia profesional y tuvo que cerrar su negocio. 8 familias recuperaron dinero que habían perdido, y el caso se convirtió en precedente legal para proteger a futuras víctimas. Pero el resultado más importante para mí no fue legal sino personal. Sofía cumplió cada promesa que me hizo ese día. Testificó valientemente contra Miguel, soportando interrogatorios agresivos que expusieron públicamente detalles humillantes sobre su manipulación. Devolvió cada centavo del depósito, más intereses. Y más importante, ha trabajado consistentemente durante estos meses para reconstruir lentamente la confianza entre nosotras. Nuestra relación no ha vuelto a ser lo que era antes, y probablemente nunca lo será. Pero es algo nuevo y tal vez más fuerte. Una conexión basada en honestidad mutua, respeto ganado y límites claramente establecidos. Ya no soy la madre que da amor incondicional sin importar el comportamiento. Y ella ya no es la hija que puede manipular mis emociones para obtener beneficios. Algunas noches, cuando reviso los documentos de mis negocios en esta misma oficina donde recibí la llamada de Lilia, pienso lo diferente que habría sido mi vida si hubiera aceptado simplemente la pérdida del dinero y la exclusión de la boda. Habría preservado la paz familiar superficial, pero habría permitido que mi propia hija continuara por un camino que eventualmente la habría destruido completamente.
La mujer que recibió esa llamada devastadora hace meses era una madre herida que buscaba justicia personal. La mujer que escribe estas palabras hoy es alguien diferente. Una guerrera que aprendió que algunas batallas no solo vale la pena pelearlas, sino que es moralmente necesario ganarlas. A las madres que lean esta historia y reconozcan elementos de manipulación familiar en sus propias vidas, les digo esto: el amor verdadero a veces requiere establecer límites dolorosos. Proteger a nuestros hijos de las consecuencias de sus malas decisiones no es amor, es permitir que se conviertan en personas que no respetamos. La justicia no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria.